¿Usted sabía que a cada año el mundo todo consume cerca de 350 millones de toneladas de carne? Por detrás de aquellas rebanadas de tocino perfumadas, de las salchichas doradas o de aquel paté sabroso que usted come todos los días, hay un sistema de producción en circuito cerrado, donde cada etapa es meticulosamente calculada para crear miles de productos a partir de la carne animal. Hoy vamos a explorar las operaciones dentro de esas fábricas de procesamiento de carne. América del Norte es actualmente la región líder en el consumo de tocino, respondiendo por cerca del 41% del mercado global. Y ningún lugar demuestra eso más claramente que los Estados Unidos, el país con el mayor mercado consumidor de tocino del mundo, el tocino. En promedio, cada americano come cerca de 8 kilogramos de tocino por año. La jornada del tocino comienza con el procesamiento preliminar. Carcasas de cerdo son pasadas por llamas de alta temperatura para remover cualquier pelo restante y crear una capa inicial de aroma ahumado. Una vez que los pelos fueron tratados, los trabajadores proceden al deshuese y corte de la carne. Partes como lomo, costillas y piel son separadas, y los grandes pedazos de carne continúan a ser recortados en bloques rectangulares uniformes. Enseguida, viene el paso de remoción de la piel. Carne es colocada en un horno de alta temperatura para ablandar, lo que ayuda a la capa externa de la piel a ser fácilmente removida por una máquina especializada en menos de 2 segundos, antes que los trabajadores inspeccionen manualmente para remover cualquier exceso de piel o grasa remanente. Después de la conclusión del procesamiento preliminar, la carne entra en la fase más importante, la cura con sal. En vez de sumergir la carne de la manera tradicional, las fábricas modernas usan el método más eficiente de inyectar directamente la solución de cura en las fibras de la carne, usando una serie de agujas ultra afiladas. La carne es dejada en reposo de 30 minutos a 7 días para que el sabor se desarrolle. Después de la cura, la mayor parte del tocino producido comercialmente es tratada térmicamente en un horno de convección. Comparado al método tradicional, que lleva hasta 3 días, este sistema puede completar el proceso en cerca de 6 horas. En el horno, los fabricantes a veces adicionan humo líquido para ayudar a la carne a alcanzar el sabor ahumado que todos aman. Al salir del horno, la carne pasa para la fase de acabado. En primer lugar, la carne es totalmente enfriada abajo de 4 grados centígrados para facilitar el moldeado. Los bloques de carne son entonces prensados en moldes y, enseguida, colocados en una máquina de corte de alta velocidad para crear rebanadas finas y uniformes. Finalmente, las rebanadas de carne son apiladas y empacadas al vacío, listas para ser distribuidas a los consumidores. El jamón. El próximo producto es el jamón. El mercado global de jamón está previsto para continuar a crecer, apuntando a un tamaño de $12,8 millones hasta 2035. Todos los días las fábricas reciben miles de piernas frescas de mataderos. Así que llegan, cada uno es inspeccionado y clasificado por tamaño. Enseguida, son arrojados en máquinas rotativas por cerca de 5 minutos para soltar la piel. Máquinas de corte remueven la grasa, la piel y el hueso, creando bloques de carne limpia listos para la etapa de cura con sal. La solución de sal, azúcar y especias es inyectada directamente por equipos especializados para permear uniformemente todas las fibras de la carne. Después, las piernas son colocadas en grandes tambores rotativos donde son masajeadas suavemente por muchas horas para alcanzar la blandura completa. Enseguida, es el paso de moldeado. El jamón es rellenado en una red de algodón resistente al calor. Esta red mantiene el bloque de jamón uniformemente redondo durante todo el proceso de cocción. Después, todo es cocido en un horno o cámara de vapor. Algunos tipos de jamones serán ahumados para aumentar el sabor. Inmediatamente después de salir del horno, el jamón es rápidamente enfriado por 10 minutos antes de ser transferido para el área de enfriamiento profundo. Este paso no apenas previene bacterias, pero también ayuda al jamón a quedar firme lo suficiente para pasar por la máquina de rebanar sin desmoronarse.
Los productos de jamón rebanado son cortados por una máquina ajustada con precisión a la espesura exigida, garantizando que cada rebanada sea idéntica en apariencia y peso. Concluido el proceso, el jamón es llevado para la línea de empaque al vacío, lo que ayuda a mantener el sabor y la textura por hasta 3 meses de almacenamiento refrigerado. Por fin, cada empaque es totalmente rotulado con informaciones y después transferido para camiones refrigerados para distribución a los minoristas. Las salchichas. Otro tipo popular de producto de carne es la salchicha. De acuerdo con las previsiones, la persona media comerá 1.8 kilogramos de salchicha este año. La producción global de salchicha en 2024 está estimada en cerca de 49 millones de toneladas. Para crear esa cantidad colosal de salchichas, el proceso de producción comienza con el corte de la carne de cerdo en bloques. Los bloques de carne son entonces alimentados en una moledora de alta capacidad que puede procesar hasta 2 toneladas por hora. La fase de molienda es dividida en 2 etapas. Molienda gruesa para crear un tamaño uniforme y molienda fina a una velocidad de 3.000 a 5.000 rotaciones por minuto para crear la mezcla elástica característica. La mezcla de carne es levemente enfriada y después transferida para un mezclador al vacío. Aquí los trabajadores adicionan varios condimentos, como sal, pimienta, azúcar, emulsificantes, conservantes, realzadores de sabor y a veces hasta yemas de huevo. Cuando todos los ingredientes están mezclados, la mezcla de carne está lista para ser embutida en envolturas. Las fábricas usan 2 tipos principales de envolturas: envolturas naturales de intestinos de animales y envolturas artificiales hechas de colágeno o celulosa. Inmediatamente después, una máquina de torsión automática divide el hilo de salchicha en secciones iguales, torciendo la envoltura en distancias fijas, creando la forma familiar que vemos todos los días. A partir de aquí, las salchichas entran en la fase de cocción por cocción a vapor o ahumado, dependiendo de la línea de producto. Después de cocidas, las salchichas deben ser rápidamente enfriadas para estabilizar la textura. Enseguida son colocadas en una cámara de secado para remover el exceso de humedad, mejorar la masticabilidad y extender la vida útil. La etapa final es el empaque y la integración en la cadena de suministros fría. Las salchichas son selladas herméticamente y después almacenadas en cámaras frías a -7 grados Celsius. Así, las salchichas mantienen su frescura y seguridad hasta llegar a los consumidores. El cangrejo en conserva. El próximo producto es el cangrejo enlatado. El mercado global de cangrejo enlatado fue evaluado en 8.18 mil millones de dólares americanos en 2025. Y por detrás de ese número está un elaborado proceso de procesamiento. Después de cada viaje de pesca, los cangrejos son rápidamente transportados en contenedores para la fábrica. Allá, ellos son evaluados en cuanto a la calidad y clasificados por tamaño. Enseguida, los cangrejos son llevados a la fase de limpieza y lavado completo para remover impurezas, suciedad y bacterias superficiales. Los cangrejos son cocidos a vapor o hervidos en grandes calderas. Una vez cocidos, son inmediatamente enfriados para evitar el deterioro y ayudar a la carne a firmar, lo que es benéfico para las próximas etapas de procesamiento. Los trabajadores separan las partes de la cáscara y retiran los diferentes tipos de carne. Debido a la pequeña cantidad de carne de cangrejo, este proceso exige destreza y meticulosidad para garantizar la recuperación máxima de cada fibra de carne. Una vez que la carne de cangrejo atiende al estándar, ella es colocada en latas. Algunas instalaciones adicionan salmuera o líquido conservante para realzar el sabor. Las latas son entonces selladas herméticamente para remover el aire y prevenir la contaminación. Las latas selladas son llevadas para la fase de esterilización y después enfriadas para estabilizar la estructura, el sabor y garantizar la seguridad alimentaria e higiene. Una vez totalmente enfriadas, cada lata es rotulada con informaciones completas desde la fecha de producción y validez hasta los ingredientes. Finalmente son empacadas en cajas de cartón y vendidas al mercado. El precio del cangrejo enlatado varía significativamente por tipo, variando de 6 a 18 dólares por lata. La carne enlatada. El próximo local es la fábrica de carne enlatada.
de un plato servido para soldados medievales, hoy se tornó una industria evaluada en 330 millones de dólares. Los cortes de carne generalmente seleccionados para carne enlatada son aquellos con una cantidad moderada de grasa, como el pecho, brisket o los cortes redondos de anca y muslo. Al llegar a la fábrica, la carne bovina es inspeccionada en cuanto a la calidad y cuidadosamente recortada, removiendo tendones y cartílago y cortada en pedazos uniformes. Después del procesamiento preliminar, la carne bovina entra en el proceso de salmuera. La salmuera es hecha de agua, sal, azúcar y nitrito de sodio, a veces con especias adicionadas. Enseguida, ellos son ablandados en un tambor rotativo, lo que ayuda a estabilizar y volver la textura de la carne más atrayente antes de cocinar. Cuando el proceso de salmuera está completo, la carne es transferida para la cocción. La carne es generalmente cocida lentamente por muchas horas, hirviendo o cocinando al vapor para ablandar las fibras musculares y sellar todo el sabor adquirido durante la cura. Después de la cocción y enfriamiento, la carne es deshebrada, molida o picada en pedazos uniformes. Esas fibras de carne serán inspeccionadas para remover membranas o fragmentos de hueso restantes. Enseguida, la carne bovina es picada nuevamente, lo que ayuda al producto a mantener una textura suave y una forma sólida al ser enlatado. El mezclador irá a mezclar esas fibras de carne con grasa bovina y especias. Un ciclo puede crear hasta 2.350 porciones de carne enlatada. El paso final es el empaque. La carne enlatada y la salmuera son empacadas en latas que después pasan por un sistema de esterilización y enfriamiento. Las latas acabadas son rotuladas con informaciones, almacenadas y listas para distribución a mayoristas, minoristas y consumidores en todo el mundo. El paté. Enseguida vamos a explorar el proceso de producción de paté. Juntamente con la tendencia de consumo de alimentos procesados, el mercado global de paté está creciendo fuertemente, con una previsión de alcanzar 1,2 millones de dólares hasta 2025. El ingrediente principal para hacer paté es el hígado. Al llegar a la fábrica, el hígado, juntamente con ingredientes auxiliares como crema de leche fresca, mantequilla, vegetales y especias, son minuciosamente inspeccionados en cuanto a la calidad. Cada hígado debe pesar entre 500 y 700 gramos, tener un color beige uniforme y una textura firme y suave. El hígado es entonces llevado para la sala de corte y recorte, mantenida a una temperatura de 12 grados centígrados, donde trabajadores calificados pasan hasta 15 minutos removiendo individualmente cada vaso sanguíneo, membrana y mancha. Al mismo tiempo, las hierbas aromáticas son lavadas y después cortadas en pedazos de 5 milímetros para garantizar que el sabor se mezcle uniformemente durante la cocción. Cuando los ingredientes están listos, el proceso de cocción comienza. El hígado es sellado a 180 grados centígrados por 3 o 4 minutos para caramelizar la superficie. Paralelamente, la mantequilla es calentada a 140 grados Celsius y después usada para rehogar los vegetales por 8 a 10 minutos, lo que ayuda a liberar el aroma y la dulzura natural de los vegetales. Cuando esos dos componentes están cocidos, ellos son transferidos para un sistema de mezcla industrial que puede procesar hasta 200 kilos por lote, donde la mezcla es mantenida a una temperatura estable de 60 grados Celsius para una emulsificación suave de la grasa. Enseguida, la mezcla pasa por un equipo de molienda especializado para garantizar la suavidad del producto acabado. El próximo paso es condimentar. Cuando los condimentos están mezclados, el paté es colocado en tambores especializados para mezcla al vacío, removiendo cualesquier burbujas de aire restantes. Finalmente, el paté es empacado de forma aséptica con una capacidad de 3.000 latas por hora, después esterilizado a 72 grados Celsius por 20 minutos y enfriado a 4 grados Celsius por 30 minutos. El producto es transportado a una temperatura de 4 grados Celsius. Desde la selección de la materia prima hasta la salida de la mercancía de la fábrica, todo el proceso dura apenas de 72 a 96 horas. La carne seca. Si el paté es frecuentemente usado con pan en el desayuno, la carne de res seca es la merienda de la tarde más popular. El mercado de carne seca está creciendo rápidamente, con cerca de 132 millones de americanos consumiendo carne seca y meriendas de carne en 2024. Cortes magros como el lomo redondo y el vacío son frecuentemente usados para hacer carne seca. Primero, la carne es cuidadosamente limpia.
removiendo todo el exceso de grasa y a veces hasta tratada con una centrífuga para remover completamente la sangre y el líquido restantes. Enseguida, los trabajadores colocan la carne en una máquina de corte automática para crear rebanadas con cerca de 5 milímetros de espesor. Estas rebanadas son entonces marinadas con una mezcla de condimentos, incluyendo sal, pimienta negra, azúcar morena, nitrato de sodio, ajo en polvo, cebolla en polvo y algunos otros aromatizantes. Algunas empresas también usan un mezclador. La carne es marinada por 24 horas para que el sabor penetre profundamente en cada fibra. Enseguida, la carne es llevada para la fase de ahumado y secado. Los trabajadores distribuyen la carne en varillas de acero inoxidable presas a estantes, donde cada estante puede contener casi 100 varillas. El ahumador es mantenido a una temperatura baja de cerca de 80 grados Celsius y opera continuamente por más de 8 horas, gradualmente retirando la humedad e infundiendo el olor de humo característico. Durante este proceso, la carne puede perder más de 75% de su peso inicial, lo que significa que de 1 kilo de carne fresca restan apenas cerca de 100 gramos de carne seca acamada. Después del ahumado, sabores opcionales pueden ser adicionados a la carne. Los tipos más populares incluyen teriyaki, barbecue picante y ajo. Cuando finalizada, cada porción de carne seca es empacada en paquetes herméticos, lo que ayuda a extender la vida útil para hasta 1 año o hasta más de 14 meses sin refrigeración. El producto final es la albóndiga. Varios tipos de carne, como pollo, cerdo, cordero, res y hasta incluso pescado, son usados para producir albóndigas. En la fábrica, la carne es almacenada a una temperatura de -4 grados Celsius a -1 grado Celsius para garantizar la seguridad alimentaria. Al iniciar el procesamiento, esos bloques de carne son cortados en rebanadas usando una máquina de rebanar carne congelada, lo que facilita el manejo subsecuente. A partir de aquí, la carne rebanada es transferida a una moledora de carne congelada para formar pequeñas partículas de carne. Enseguida, la mezcla de carne es colocada en un picador para cortar uniformemente y reducir aún más el tamaño, y después transferida a una batidora de carne. Aquí, agitadores rotativos de alta velocidad sueltan las fibras de carne, creando una masa de carne mucho más suave y esponjosa. Durante este proceso, azúcar, sal y grasa de cerdo son adicionados para crear sabor y auxiliar en la ligazón. Enseguida es la fase de moldeado. La mezcla de carne es alimentada en una máquina de formación de albóndigas. El mecanismo simula la acción de rodamiento manual, creando albóndigas uniformemente redondas a una velocidad extremadamente alta, alcanzando de 100 a 300 albóndigas por minuto. Así que son moldeadas, las albóndigas caen directamente en agua caliente para escaldar. En agua a 60 o 70 grados Celsius, las albóndigas adquieren su forma inicial y después son transferidas para cocinar a 75 a 95 grados Celsius para matar la mayoría de las bacterias. Después de la cocción, las albóndigas son enfriadas para preservar todo el sabor antes de pasar para el proceso de preservación. Finalmente, las albóndigas acabadas son llevadas a la línea de empaque. Cada lote de productos es empacado en sacos, organizado en callas de cartón y preparado para el consumo.